Infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Soy el doctor Ernesto Duronto, jefe de unidad coronaria de la Fundación Covalent. La fisiopatología del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST reconoce la oclusión trombótica de una placa rota o erosionada en un vaso coronario. Esta oclusión trombótica es a través de una malla de fibrina con agregado plaquetario que hace un trombo oclusivo total que detiene el flujo en el vaso, ocasionando la injuria miocárdica. La mayoría de los infartos proviene de complicaciones de placa no significativas, son lesiones de menos del 50% que sufren un accidente, y en la mayor parte de las series, como vemos en esta diapositiva, estas lesiones tienen obstrucciones inicialmente no significativas. Lamentablemente, por el tamaño del infarto, lo digo, la mayor parte de las oclusiones coronarias ocurre en los primeros 70 milímetros del vaso coronario. Si vemos en estos esquemas, en la coronaria derecha, descendente anterior y la circunfleja, que los primeros 70 milímetros, 80 milímetros del vaso son en general los más comprometidos, generando infartos de grandes tamaños. Para el diagnóstico de infarto de miocardio con elevación del segmento ST tenemos que tener en cuenta la historia clínica, el electrocardiograma, los marcadores de necrosis miocárdica, las imágenes cardíacas y la anatomía patológica. Ya hace muchos años, este autor que se llama Van Yu mostró que cuando un paciente se presenta con dolor precordial y irradiado al brazo izquierdo, a ambos brazos, o peor aún, a los hombros, la probabilidad de infarto es elevada. Asimismo, cuando el paciente tiene síntomas vasovagales o tiene historia de infarto previo, debemos prestar más atención al dolor que estamos evaluando. También habla de baja probabilidad de infarto cuando el paciente se presenta con un dolor tipo puntada, que cambia con la posición, que se reproduce con la palpación, o bien con un dolor de tipo pleurítico. Hay que recordar que en los ancianos, sobre todo los mayores de 80 años, la probabilidad de dolor clásico baja francamente con el crecimiento de la edad. Es así que en un paciente de 85 años, menos del 50% tiene dolor precordial típico al momento de presentar su infarto. Hay que interrogar también por los gatillos del infarto, episodios de estrés agudo que provocan que el paciente rompa su placa, y los más encontrados en el interrogatorio son la pérdida de un familiar, la pérdida laboral, una mudanza, divorcio, o otros como peleas, hablar en público o los ejercicios extremos. El electro define la probabilidad de infarto, sobre todo buscando lo que tenemos aquí en rojo, que es el supradesnivel del segmento ST, y cuando está presente la chance de infarto es altísima. Lo mismo puede pasar si el paciente ingresa con infradesnivel del segmento ST, menos probable es el infarto en los demás trastornos eléctricos. Podemos decir que el electrocardiograma define la localización, la extensión y el pronóstico del infarto. La elevación del segmento ST es diagnóstica de la oclusión coronaria. Y cuando el paciente ya viene en etapa evolucionada, la presencia de onda Q nos indica el sitio de la necrosis miocárdica. Recordemos entonces, el supradesnivel del ST señala el territorio del infarto. El infradesnivel asociado aumenta la extensión y empeora el pronóstico si es que no es especular del supradesnivel que estamos viendo. Y la especularidad debemos buscarla siempre en el mismo plano, frontal o precordial. En todos los libros de electrocardiografía existe una clasificación de infarto de acuerdo a la localización, que aquí la podemos ver. Tenemos infartos anteriores, anteroseptales, anterolaterales, inferiores, de acuerdo a la derivación que tengamos comprometida, y de acuerdo a la localización podemos también hacer una aproximación anatómica a la arteria responsable del infarto. Este es el ejemplo de un paciente con un infarto anterior en etapa aguda, arriba, donde tiene su supradesnivel del ST de B1 a B4, y abajo ya en la etapa evolucionada del infarto, donde ha perdido la onda R y tiene inversión de la onda T.
En la fase enzimática debemos recordar que las enzimas son solo para confirmar el diagnóstico. No debemos esperar los marcadores. Si la clínica y el electro indican un infarto en curso, hay que proceder a la reperfusión. Finalmente, la confirmación final del infarto la vamos a realizar con las imágenes, ecocardiografía, perfusión miocárdica con SPECT o resonancia nuclear magnética. Nos van a mostrar el sitio de la necrosis miocárdica. Es así que la tercera definición universal de infarto, la última que tenemos vigente, habla de que un infarto espontáneo es la evidencia de necrosis miocárdica en el contexto clínico de isquemia miocárdica aguda. Necesitamos un aumento y disminución del biomarcador, preferentemente la troponina, signos de isquemia, síntomas de isquemia, un electrocardiograma con cambios en ST o aparición de onda Q, o una pérdida del miocardio viable en alguna imagen que realicé. También puede ser que el paciente llegue a la coronografía y encontremos trombos obstruyendo el vaso o en la autopsia en los casos que los pacientes mueren. ¿Cómo estratificamos el riesgo de un infarto con elevación del ST? Básicamente, en el tiempo de la presentación, la reperfusión o no del paciente, las variables clínicas, las variables del electro, la función ventricular y las complicaciones del infarto son los que van a marcar el pronóstico. Tenemos que saber que un tercio de los pacientes con infarto con elevación del ST muere dentro de las primeras 24 horas, ¿sí? Y esto ocurre generalmente antes de llegar al hospital y la causa es la fibrilación ventricular. Otra forma muy sencilla de estratificar el riesgo es a través del examen clínico del paciente. Un estetoscopio ocultando ambos pulmones buscando la presencia de rales o la auscultación cardíaca buscando el R3, y con una palpación de los miembros inferiores buscando la perfusión periférica podemos hacer una buena aproximación diagnóstica a la clase Killip que presenta el paciente. La clase Killip está dividida de 1 a 4 y como ven aquí, 1 es ausencia de insuficiencia cardíaca, 2 es solamente rales pulmonares o tercer ruido, 3 es el paciente en franco edema pulmonar y 4 es el que está en shock cardiogénico, que además tiene hipoperfusión periférica y signos de congestión pulmonar. Este paciente es el que más alta mortalidad tiene, aproximándose en las series a un 70%. Quiere decir que podemos establecer un pronóstico con el examen clínico del paciente. El electro, sin dudas, es una variable pronóstica, como habíamos visto, marca la localización del infarto, pero también podemos ver aquí en la base de datos del estudio Gusto, con más de 41.000 electros, que si el paciente tiene supradesnivel del ST de 1 a B6, 1 y L, más algún bloqueo, ya no sé, en el bloqueo anterior, bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, entonces la mortalidad supera el 25%. Y hay un gradiente de mortalidad de acuerdo a las derivaciones comprometidas, hasta llegar al infarto más pequeñito, el infarto inferior estricto, provocado por la oclusión de la derecha distal, que tiene una mortalidad inferior al 7%. Quiere decir que uno viendo el electro ya puede no solamente localizar el infarto, sino establecer un pronóstico. Obviamente estos signos han sido agrupados en varios scores. Solamente para muestra traigo el score TIMI para infarto de miocardio, que considera la historia clínica, en la cual sin duda la edad es la variable más importante. Considera la presencia de disfunción sistólica manifestada por compromiso hemodinámico, como presión sistólica menor a 100 o frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, la clase Killip, el peso del paciente, la presentación en cuanto al tiempo, si es mayor o menor a 4 horas, y la localización del infarto, como vimos en el electrocardiograma. Así que uno va sumando puntos y tiene un gradiente de mortalidad a 30 días que lo marca el score TIMI. La historia no termina en el hospital. Si uno sigue a los pacientes luego del alta, como hizo el registro Grace, a 5 años los pacientes siguen teniendo eventos. Es así que si ven aquí el 6% de mortalidad al momento de la salida del hospital, pero luego a 5 años tenemos un 19% de mortalidad. Es decir que los pacientes luego del alta siguen teniendo eventos, se siguen muriendo y debemos hacer algo con la prevención secundaria para evitar que esto pase. Cuando uno analiza por qué ocurre esto,
se da cuenta que los pacientes vuelven a tener infarto, son revascularizados, tienen una CVE o son admitidos al hospital por cuadros de angina inestable. Si uno va sumando elementos, obviamente va aumentando la mortalidad. ¿Cómo tratamos actualmente un infarto con elevación del ST? Básicamente hacemos un tratamiento que hace mucho tiempo los cardiólogos conocían como MONA, por la sigla monotécnica que usábamos al ingreso, que era darle morfina para calmar el dolor, oxígeno, nitroglicerina y aspirina. Hoy sabemos que la morfina solamente la utilizamos cuando el dolor es muy intenso, el oxígeno está reservado para pacientes que desaturan con aire ambiente, la nitroglicerina cada vez tiene menos uso en el infarto con suprasnivel del ST, y la aspirina, por supuesto, es lo único que queda que le damos a todos los pacientes de la sigla original. Sin duda el tratamiento al cual apuntamos los cardiólogos es la reperfusión miocárdica. Esta podrá ser farmacológica o mecánica, asociada a un buen tratamiento antitrombótico y otros tratamientos para la prevención secundaria, algunos de los cuales se inician claramente antes del alta hospitalaria. La morfina es el analgésico preferido, nosotros la utilizamos en ampolla diluida en 10 centímetros cúbicos, donde por el contenido de la ampolla cada centímetro cúbico equivale a 1 miligramo, entonces administramos 2 a 4 miligramos cada 5 a 15 minutos hasta que ceda el dolor. Hay que tener en cuenta que la morfina tiene muchos efectos vagales, hay que tener disponible atropina, y en pacientes añosos sobre todo el antídoto que es la naloxona para cualquier complicación respiratoria que produzca la morfina intravenosa. Es indicación clase 1 en la mayor parte de las guías. Asimismo, todas las guías remarcan hoy que los antiinflamatorios no esteroides son indicación clase 3, es decir, no debemos darlos, debemos discontinuarlos al ingreso y, digamos, sobre todo hablando del diclofenac, el ibuprofeno y los FOX2. La nitroglicerina, como les decía, era una droga de mucha utilidad antes de la era pirinolítica, reducía el tamaño del infarto y la mortalidad, pero luego que el paciente reperfundía realmente no mostró ningún beneficio. Encima tenemos un montón de cosas con las cuales está contraindicada: la hipertensión arterial, la bradicardia, el compromiso del ventrículo derecho, el uso de sildenafil. ¿Para quién quedaría reservada la nitroglicerina en la actualidad? Para aquellos pacientes que cursen con hipertensión arterial o signos de falla de bomba al momento agudo del infarto, y la presión arterial es una variable a manejar con vasodilatadores intravenosos. El uso de betabloqueantes en el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST ha sido estudiado desde hace muchos años. Los betabloqueantes son efectivos en la prevención secundaria. La mayor parte de los estudios postinfarto son en periodo subagudo, en la era prefibrinolítica. Son eficaces en la prevención de la muerte súbita y de isquemia miocárdica luego del infarto de miocardio. Existen numerosa cantidad de trials, muchos de ellos tienen ya muchos años. Acá tenemos 3 ejemplos en los cuales los betabloqueantes reducen la mortalidad en todos ellos de forma significativa respecto al placebo cuando los utilizamos en el infarto agudo de miocardio. El estudio más reciente, el estudio Capricorn con carvedilol, fue con una reducción del 22% en la mortalidad, con un efecto significativo en periodos en los cuales los infartos ya eran tratados con un tratamiento de reperfusión miocárdica, a diferencia de la mayor parte de los estudios anteriores donde había muchos infartos no reperfundidos. Si uno hace un resumen, la evidencia es enorme, los betabloqueantes en el infarto tienen mucha historia y hay más de 50.000 pacientes tratados con betabloqueantes, y en todos los casos, digamos, el riesgo de reducción de mortalidad es en favor de dar la droga respecto al placebo, ya sea en la fase aguda, en la prevención y si uno hace un metaanálisis en el total de los pacientes. Aquí hay algunos aspectos prácticos para el uso de betabloqueantes. El tratamiento debe iniciarse en las primeras 12 horas por vía oral, excepto contraindicación, y debe continuarse de por vida. Existe una dosis objetivo para alcanzar. Esta es variable de acuerdo al fármaco que usemos. En ausencia de efectos colaterales, uno va titulando la droga hasta esta dosis objetiva. En los trials, la dosis que debemos alcanzar es atenolol 25 o 50 miligramos 2 veces por día, carvedilol 25 miligramos 2 veces por día, metoprolol
o bisoprolol 10 miligramos por día. Hay que recordar que muchas veces, por no decir la mayoría, esta dosis no se alcanza al alta de la internación, sino que es trabajo para el cardiólogo del consultorio llegar a las dosis recomendadas por los estudios. Los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y los bloqueantes del receptor de angiotensina son de beneficio máximo en el infarto cuando se administran a pacientes con disfunción ventricular izquierda, hipertensión arterial, diabetes o insuficiencia cardíaca clínica. En los metaanálisis se puede observar una reducción de la mortalidad por cualquier causa de un 17%. Un capítulo especial merecen los antagonistas de aldosterona. Estos deben considerarse en todos los pacientes con infarto agudo de miocardio con disfunción ventricular izquierda, fracción de eyección menor a 40%, que además tengan o diabetes o signos de insuficiencia cardíaca izquierda. En ausencia de contraindicaciones, no tener creatinina mayor a 2.5 ni a 2.0 en mujeres. Si uno utiliza estas drogas, como se hizo en el estudio de FESUS, la mortalidad se reduce un 30% a 30 días y además se reduce la muerte de causa cardíaca, el reinfarto y la insuficiencia cardíaca. Estos pacientes ya estaban tratados previamente con inhibidores de enzima convertidora, betabloqueantes y aspirina. Una vez que el paciente se va de alta, debe considerarse el seguimiento de la función renal, así como de la calemia, ya que estos pacientes tienden a desarrollar hipercalemia si además están tratados con inhibidor de enzima convertidora, son añosos o tienen algún grado de disfunción renal. El beneficio máximo del tratamiento del infarto agudo de miocardio lo obtiene la reperfusión miocárdica. Como vemos aquí, en el corazón a la izquierda, la necrosis avanza de su endocardio a su epicardio y ya luego de 6 horas prácticamente está completa en toda la pared del corazón. Con lo cual uno debe plantear que la reperfusión miocárdica temprana debe ser la clave para limitar el tamaño del infarto, para tener mejor función ventricular izquierda y por lo tanto mejorar la sobrevida. Esto está muy claro en el Registro Nacional de Infartos de Estados Unidos sobre más de 1 millón de infartos, donde claramente la mortalidad sin reperfusión es casi al 15% y la mortalidad con reperfusión se reduce prácticamente un tercio y es menor al 6%. ¿Por qué? Porque el corazón sufre cambios con el infarto, un remodelado progresivo, que cuando fracasa la reperfusión es extenso y produce un daño progresivo de la función ventricular izquierda. El corazón se va dilatando en forma global. Aquí abajo a la izquierda ven un corazón con un infarto de 24 horas, 4 días y luego al año como está completamente remodelado con fibrosis aún en la pared no infartada, dilatado y probablemente con una disfunción ventricular izquierda severa que ocasionó la muerte de este paciente, cuya pieza vemos de anatomía patológica. Es así que si uno trata a los pacientes con reperfusión, sobre todo si la reperfusión es temprana, el beneficio es enorme. Aquí vemos que tratando a los pacientes dentro de la primera hora se salvan 35 vidas cada 1000 pacientes tratados. Si los tratamos después de la hora 2, este beneficio se reduce a 25 vidas cada 1000 tratados y así progresivamente a medida que nos vamos alejando de los tiempos útiles de reperfusión. Debemos considerar los tiempos en el infarto. El tiempo síntoma-consulta es el tiempo que transcurre desde que el paciente inicia el dolor hasta que consulta o tiene el primer contacto médico, sea con el sistema de emergencia o en el hospital. El tiempo puerta-drogas, utilizado para medir el tiempo en el cual el paciente ingresa al hospital hasta que se realizan los trombolíticos. El tiempo puerta-balón es el tiempo en el que el paciente ingresa al hospital hasta que se realiza la angioplastia primaria, es decir, se abre el vaso, y el tiempo síntoma-reperfusión, también llamado tiempo total de isquemia, es el tiempo transcurrido desde el inicio del síntoma hasta la reperfusión en casos de pacientes que se emplea algún método de reperfusión. ¿Cómo reducir el tiempo síntoma-consulta? Sin dudas es uno de los más difíciles de reducir. Se necesitan campañas de información pública, acciones de salud pública y charlas a la población. Concientizar a los pacientes que cuando tienen dolor de pecho no deben quedarse en su casa, sino que deben consultar inmediatamente a un médico, un sistema de emergencia o al hospital. Hablando en sí de la reperfusión, tenemos dos tipos de reperfusión, la farmacológica y la mecánica.
La repercusión farmacológica realizada con trombolíticos fue muy estudiada en el pasado. Uno de los mejores estudios publicados es este, que es el estudio ISIS-2. En él se randomizaban a los pacientes a 4 esquemas de tratamiento, un esquema con solamente placebo, el otro con aspirina, con carga de 325 miligramos y 160 miligramos día, luego un esquema de streptokinasa con placebo sin aspirina, y por último un esquema de streptokinasa con aspirina. Se ve claramente que la sola adición de aspirina al paciente que tiene un infarto de miocardio ya reduce un 25% la mortalidad vascular. Este estudio es la base para la indicación de aspirina en los pacientes con infarto con elevación del ST. El esquema de tratamiento streptokinasa más aspirina reduce en forma significativa la mortalidad. El beneficio de la trombolisis persiste en el tiempo. Este es un seguimiento a 10 años del estudio ISIS-2, donde se ve claramente que la mortalidad se reduce y permanece el beneficio en los pacientes tratados con streptokinasa más aspirina respecto a los pacientes tratados con placebo. Todos los estudios de trombolíticos han sido incluidos en un metaanálisis que se denominó FTT, que tomaba todos los estudios de más de 1000 pacientes y se lograron juntar alrededor de 29.000 pacientes por rama, 29.000 pacientes en el grupo trombolíticos y 29.000 en el grupo control. Se ve claramente una reducción significativa de la mortalidad del 18%, con una P muy significativa, y más o menos podemos decir que se salvan 18 vidas cada 1000 pacientes tratados. Si el infarto es grande o tiene un bloqueo de rama, esta reducción es aún mayor. Luego de este metaanálisis, luego del estudio ISIS-2, ya no es más ético randomizar un paciente con infarto agudo miocardio en tratamiento con placebo. En el análisis de subgrupos, el metaanálisis del FTT, se ve que claramente el beneficio es en favor de dar trombolíticos en todos los subgrupos de pacientes. Hay que marcar claramente que en el nivel del electro, el paciente con depresión del ST no se beneficia con el tratamiento trombolítico, con lo cual este tratamiento es reservado para aquellos pacientes con supradesnivel del ST diagnosticado por el electrocardiograma. Es así que todas las guías de cardiología hablan de qué pacientes deben recibir trombolíticos y se dice que todo paciente con infarto con supradesnivel del ST, al menos en 2 derivaciones contiguas, o presumiblemente nuevo bloqueo de rama izquierda en las primeras 12 horas, debe ser tratado con trombolíticos. Si el paciente persiste más allá de las 12 horas con dolor precordial en territorios extensos, podrá considerarse también un candidato a trombolítico. Tenemos diferentes esquemas trombolíticos, contamos con TPA, RTPA, TNK-TPA y streptokinasa. Realmente acá están las dosis en este slide, ustedes pueden ver que son diferentes para cada fibrinolítico. Algunos se utilizan en bolo con infusión continua, otros solamente en bolo como el TNK-TPA, lo que lo hace ideal para la administración en la ambulancia, y finalmente la streptokinasa, que se administra diluida 1,5 millones de unidades durante 30 a 60 minutos por vía intravenosa. En este diapositivo podemos observar las diferencias en mortalidad a 30 días comparando diferentes esquemas trombolíticos. Streptokinasa superior a placebo, TPA superior a streptokinasa, y a partir de allí ningún otro esquema trombolítico fue superior independientemente del esquema que utilizáramos en cuanto a beneficios en mortalidad. Sin embargo, esta reducción de mortalidad es muy pequeña y realmente si uno tiene que plantear los costos en salud pública, no se justifica administrar a todos los pacientes un régimen de TPA, dado el elevado costo que esto significaría, y el TPA debería reservarse para aquellos pacientes con infartos que sean más jóvenes, que tengan menos riesgo de accidente cerebrovascular, que tengan infartos grandes en las primeras horas, que fueron los pacientes que más se beneficiaron en el estudio GUSTO 1. Si uno tuviera que elegir como sistema de salud, optaría por estos pacientes. Obviamente, si uno dispone de TPA en su centro, este es el fibrinolítico de elección. ¿Cómo se constata la reperfusión? Debemos buscar los signos clínicos de reperfusión.
Estos son el alivio del dolor precordial, la resolución del segmento CP, los marcadores enzimáticos, la presencia de arritmias de reperfusión, angiográficamente viendo el vaso reperfundido o a través de las imágenes. Sin duda, el método que vamos a buscar por su rapidez y su efectividad para la toma de decisiones es la resolución del segmento CT. Cuando es completa, es decir, más del 70%, se asocia significativamente a reperfusión miocárdica. Tenemos también resoluciones parciales o cuando es menos del 30% hablamos de ningún tipo de resolución. Definitivamente, si uno tiene resolución completa del ST, o sea, mayor del 70% de reducción, podemos ver aquí a la derecha que la mortalidad es inferior al 7% en estos casos, mientras que si el ST no resuelve, la mortalidad continúa superior al 10%. Es decir, hay clara relación entre la resolución del ST y la mortalidad. Si uno tuviera que optar por un método y decir cuál es el mejor, uno diría que el alivio del dolor a veces está sesgado por el tema de que los pacientes reciben morfina. Los marcadores enzimáticos son un método tardío, nadie se queda esperando las enzimas para ver si el paciente reperfundió o hace una curva en 12 horas. Y las arritmias de reperfusión son muy específicos, pero la sensibilidad es muy baja. Con lo cual, si uno tiene que elegir, el único predictor de utilidad en la toma de decisiones en agudo es la resolución del supraesnéreo del segmento C. Hablamos también de los fibrinolíticos en intraembolo como el TNK-TPA y esto sirvió para que los estudios con fibrinolisis prehospitalaria, es decir, administrar la droga en la ambulancia antes de que el paciente llegue al hospital, sirven para cortar los tiempos y en este metaanálisis se ve también que reduce la mortalidad a 30 años. Lamentablemente la fibrinolisis prehospitalaria no está disponible en todos los países, es costosa y requiere de personal entrenado y por supuesto tener TNK-TPA que aún en Argentina no tenemos. Existen limitaciones para el uso de los fibrinolíticos, el acceso al tratamiento en tiempos útiles para la reperfusión, la consulta precoz, el diagnóstico precoz, tiempos adecuados porta-droga, contraindicaciones para su uso, algunas son absolutas como la disección aórtica o la hemorragia cerebral previa, el ACV reciente, el paciente que tiene una hemorragia. Hay grupos de pacientes que no se benefician y obviamente hay todavía una tasa de hemorragia intracraneal en pacientes añosos que en muchos casos supera el 1% con uso de fibrina específica. Aquí tenemos una lista de las contraindicaciones para el tratamiento fibrinolítico. Existen contraindicaciones absolutas y relativas. Recordar de buscar la disección aórtica en los pacientes que la sospechen, interrogar sobre el ACV hemorrágico, interrogar sobre el ACV en los últimos meses previo a la presentación y descartar una hemorragia activa, que son las contraindicaciones absolutas para realizar fibrinolítico. Existen además predictores independientes de no reperfusión, como son la cirugía coronaria previa, la historia de diabetes, la presentación sin dolor o la edad mayor a 75 años. Con el advenimiento de la angioplastia coronaria, que en el infarto de miocardio se denomina angioplastia primaria, aparecieron varios estudios comparándola contra los fibrinolíticos. En este caso se muestra el metaanálisis de Killing, publicado ya hace más de 14 años, donde se ve que la angioplastia primaria comparada con los trombolíticos en 23 estudios randomizados en más de 7.000 pacientes, reduce la muerte con o sin shock, reduce el reinfarto, reduce el ACV total y reduce el ACV hemorrágico. Entonces podríamos decir que la reperfusión es mejor que nada, que los trombolíticos reducen la mortalidad comparados con placebo, que la angioplastia primaria reduce la mortalidad al reinfarto y la reintervención y el ACV hemorrágico cuando se compara con líticos. Con lo cual uno debería decir que deberíamos utilizar siempre la angioplastia primaria cuando la tengamos disponible, pero debemos considerar algunas cosas. Cuando uno enseña a un residente o a un médico a dar trombolítico, la sistemática es siempre la misma: preparar la infusión,
administrarlo en un tiempo adecuado por vía intravenosa, y una vez que ya se realizó una o dos veces los trombolíticos, eso ya no se olvida y la sistemática es siempre la misma. Hay que preguntarse si pasa lo mismo con la angioplastia primaria. Pues claramente no. La angioplastia primaria varía de acuerdo al volumen de angioplastia del servicio, al tiempo puerta-balón, al horario en que se realiza la angioplastia primaria y a la experiencia del operador. Nuevamente, en el Registro Nacional de Infarto de Estados Unidos, sobre más de 27.000 pacientes, vemos que cuando el hospital tiene menos de una angioplastia primaria por mes, la mortalidad en el infarto es 8%, mientras que si realiza más de 3 por mes, a la derecha, la mortalidad es de 4.7%. Es decir, hay una reducción significativa de la mortalidad con la experiencia del operador. Si uno analiza además el tiempo puerta-balón dividido en periodos de 60 y 30 minutos, puede observarse que a menor tiempo puerta-balón, menor mortalidad en todos los subgrupos de pacientes, pero digamos si el tiempo puerta-balón es corto, pero la experiencia del operador es poca, aún así la mortalidad es elevada. Y esto es porque el beneficio de la angioplastia primaria sobre los trombolíticos es tiempo dependiente y se pierde en un periodo aproximadamente de 62 minutos según los distintos estudios. Si la espera a una angioplastia primaria más allá de estos tiempos, pierde el beneficio que tiene la misma sobre la administración de los trombolíticos. Este autor, que se llama Pinto, realizó un análisis de los pacientes de acuerdo a su edad y al tipo de infarto de miocardio y a la presentación del paciente antes de las 2 horas. Fíjense que cuando uno tiene un paciente joven de menos de 65 años con un infarto anterior, cuyos síntomas comenzaron hace menos de 2 horas, entonces el tiempo de espera a la angioplastia primaria no debe superar los 40 minutos. Mientras que si el paciente es añoso, el infarto es de otra localización no anterior, entonces el tiempo de espera puede ser mucho mayor. Quiere decir que a mayor riesgo de infarto, menos tenemos que esperar a la angioplastia primaria. Si tenemos trombolíticos, tenemos que realizárselos al paciente y no esperar más de 40 a 60 minutos una angioplastia primaria. O sea que el cardiólogo debe hacerse varias preguntas. ¿Estoy en un centro con capacidad para angioplastia? Si no es así, ¿tengo un tiempo puerta-balón menor a 90 minutos? ¿Cuál es el riesgo de sangrado de mi paciente? ¿Cuál es el riesgo del infarto que estoy tratando? ¿Es un infarto anterior extenso? ¿Es un infarto inferior? Estas preguntas se las hace el cardiólogo y con eso tiene que definir el tratamiento que va a realizar a su paciente. En este punto las guías son muy claras. Esta es la última guía del ACC del 2013 de infarto agudo de miocardio. En aquellos pacientes que ingresan a centros con capacidad para angioplastia primaria, hay que realizarles este procedimiento. El objetivo es hacerlo dentro de los primeros 90 minutos de contacto con el paciente. Mientras que si el paciente ingresa a un centro sin capacidad para angioplastia primaria y ante la incapacidad de transferir al paciente dentro de los 90 minutos, se debe entrar a los pacientes con trombolíticos con un tiempo puerta droga menor a 30 minutos, excepto que el paciente tenga alguna contraindicación. Una vez tratado con trombolíticos y evaluado al paciente, ¿a qué paciente derivo para angioplastia? Básicamente, uno debe constatar los signos de reperfusión, ver si el paciente reperfunde, sobre todo por la caída del supranivel del ST, luego realizado el fibrinolítico y definir si tiene un paciente al cual tiene que derivar a una angioplastia para abrir el vaso, que se llama angioplastia de rescate, o es un paciente que reperfundió y que por ser un infarto de gran tamaño debe derivar a un centro con hemodinamia para realizar un cateterismo, ya no de emergencia, sino dentro de las primeras 24 horas. Esto está basado en los estudios de estrategia fármaco-invasiva, donde los metaanálisis de estudios randomizados muestran que el punto final de mortalidad, isquemia y reinfarto a 30 días es menor si el paciente es derivado a un centro que tenga capacidad para realizar angiografía y eventual angioplastia que si el paciente se queda en el hospital sin capacidad para realizar un cateterismo cardíaco.
La mortalidad a 30 días no se reduce, pero sí se reduce el reinfarto y la recurrencia. Por eso la conclusión de los metaanálisis es que cuando la angioplastia directa o primaria no es una opción posible para el tratamiento con infarto, el uso de angioplastia rutinaria dentro de las 24 horas post-trombolítico se puede utilizar. El mayor beneficio a 30 días es la reducción del punto final compuesto de mortalidad de isquemia y reinfarto a expensas de reducción de la isquemia y el reinfarto. La Sociedad Argentina de Cardiología, en su consenso publicado en 2015, habla de que es razonable considerar el traslado a un centro con disponibilidad de angioplastia en pacientes con riesgo alto que reciben fibrinolíticos como tratamiento de reperfusión inicial. Clase 1, nivel de evidencia B. Es 2A, nivel de evidencia C, para los demás pacientes que no tienen criterios del riesgo. La duda es cómo aplicar esta información al paciente que recibe streptokinasa, porque la mayor parte de estos estudios está realizado con drogas fibrinoespecíficas. Uno podría decir que no quisiera realizar un estudio con punción radial a un paciente que está con nivel lítico, por lo cual si el paciente recibió streptokinasa y va a una estrategia fármaco-invasiva, el consejo es controlar la coagulación, esperar que el fibrinógeno sea superior a 90, que es la salida del nivel lítico, usar siempre la vía radial para coronariografía, y en los tiempos podemos decir que esto podría ser después de las primeras 24 horas, que es cuando se recupera el sistema de coagulación de la acción de la streptokinasa. La estrategia de reperfusión depende del hospital al cual es derivado el paciente. Si el paciente tiene la posibilidad de ingresar a un centro con capacidad de hemodinamia, entonces la angioplastia primaria es el tratamiento de elección con un tiempo puerta-balón menor a 90 minutos. Si el paciente ingresa a un centro sin posibilidad de hemodinamia y no existe la posibilidad de derivación dentro de los 120 minutos a un centro con capacidad de angioplastia primaria, debe realizarse fibrinolítico. Este tiempo en el cual debe realizarse las drogas es un tiempo menor a 30 minutos. Luego de realizado el fibrinolítico tenemos dos posibilidades. Aquellos pacientes que no hayan reperfundido con el tratamiento fibrinolítico deben ser derivados de una angioplastia de rescate, y aquellos pacientes que sí hayan reperfundido serán derivados a una estrategia fármaco-invasiva si tienen infartos de alto riesgo para realizar una coronariografía dentro de las primeras 24 horas del ingreso del paciente. Al momento de la angiografía coronaria se plantea la posibilidad de la existencia de enfermedad de múltiples vasos. Esto es un hecho relativamente frecuente que ocurre en un 30-40% de los pacientes al momento de la angioplastia primaria, y en este punto el hemodinamista debe plantearse qué hace, si hace solamente la angioplastia del vaso responsable o hace angioplastia de vasos. A favor de realizar una estrategia de angioplastia del vaso múltiples tenemos una revascularización completa, reducción de la recurrencia isquémica y evitar reinternaciones. En contra, el riesgo del procedimiento, la necesidad de mayor volumen de contraste, mayor fluoroscopía, duración más larga de la angioplastia, puede ser que revascularicemos vasos que no tengan isquemia y tenemos posiblemente mayor riesgo de mortalidad, que fue el planteo por lo cual no deberíamos hacer angioplastia de vasos múltiples. Sin embargo, con la aparición de estudios randomizados pequeños como este, que es el estudio PRAMI, que en pacientes a los cuales se le hizo la angioplastia del vaso culpable del infarto, que fue exitosa, eran randomizadas angioplastia de vasos múltiples versus angioplastia solo del vaso culpable. En el estudio PRAMI, sobre 465 pacientes, se observó una reducción significativa en el punto final primario, que era muerte por causa cardíaca, infarto no fatal o angina refractaria, en favor de la angioplastia preventiva, es decir, la angioplastia de múltiples vasos sobre la angioplastia solo del vaso culpable. Este estudio recibió varias críticas, fue una muestra pequeña. Luego del PRAMI apareció el estudio Culprit, que era un estudio que comparaba la angioplastia de vasos múltiples con solo el vaso culpable en pacientes con angioplastia del vaso culpable exitosa y lesión mayor a 70%
en un vaso no culpable del infarto. El punto final primario de este estudio fue la mortalidad total, el infarto recurrente, la insuficiencia cardíaca y la revascularización por isquemia entre los 12 meses. Podemos ver cómo se reduce significativamente el punto final combinado a 12 meses de seguimiento, sin diferencia en los eventos tipo recurrencia del infarto, mortalidad cardiovascular o por todas las. El tiempo a la angioplastia fue mayor en el grupo de angioplastia de múltiples vasos, el volumen de contraste también, la nefropatía no tuvo diferencias y el MACE se redujo 55% en forma significativa. Otra vez las críticas pasaron porque era un estudio pequeño, con bajo poder para detectar muerte o infarto, y se dijo de esperar estudios grandes y mientras tanto revascularizar solo segundos vasos con lesiones críticas y flujo TIMI menor a 3. Estudios más recientes como el DANAMI 3 muestran que si uno realiza la angioplastia del vaso culpable y después en el vaso no culpable realiza una medición de flujo, de reserva de flujo, y el vaso tiene un FFR menor a 0,8 o una lesión de más del 90%, la reducción en el punto final primario es en favor de la revascularización completa, lo mismo que la reducción de la isquemia y los otros puntos, infarto no fatal y mortalidad de todas las causas son similares. Este es un estudio hecho con revascularización completa donde se usan más del 90% de los casos estén liberados de droga y 75% de los casos vivalirudina. Sin embargo, después de estos estudios se siguió diciendo que los estudios eran muy pequeños para cambiar conducta y que deberíamos esperar estudios randomizados más grandes. Debemos entonces esperar los resultados del estudio COMPLETE, que va a evaluar la revascularización de vasos múltiples contra solamente el vaso culpable en más de 1.900 pacientes, con el uso de epinefridinas de última generación, con un seguimiento a 30 días, 6 meses y hasta 4 años. Este resultado estará disponible hacia fines del año 2018. Mientras tanto, debemos considerar que los resultados que vemos en estos estudios son realizados con la mejor angioplastia primaria posible, con uso de inhibidores 2B3A en casi un 80% de los pacientes, con uso de stent liberadores de droga en un 70% de los pacientes y con uso de FFR en la sala en el procedimiento inicial. Esto seguramente en Argentina no está disponible en todos los centros, con lo cual uno debería plantearse si nuestros resultados van a ser comparables a estos estudios que aquí mostramos. Mientras tanto, la Sociedad Argentina de Cardiología, en su consenso de infarto publicado en el año 2015, habla de que es clase 1 realizar angioplastia de vasos múltiples en la sala de hemodinamia en aquellos pacientes que persisten en shock cardiogénico después de tratado del vaso culpable, y es clase 2A realizar angioplastia de vasos múltiples si el vaso no culpable tiene obstrucciones severas medidas por lesiones de más del 70% o una reserva de flujo menor a 0,8, utilizando inhibidores de glicoproteína 2B3A durante el procedimiento. Otra de las dudas es si sirve o no sirve la tromboaspiración en la angioplastia primaria. La trombectomía es un concepto atractivo. Si uno saca este tamaño de coágulo que vemos a la derecha de una arteria coronaria, esperaría que el flujo mejore. Por lo que estábamos todos contentos con el resultado del estudio ETAPAS, que había mostrado una reducción de la muerte y el infarto no fatal a 12 meses con la tromboaspiración en más de 1.000 pacientes. Estudios posteriores, como el estudio TASTE, de 7.244 pacientes, mostraron que no hay diferencia entre tromboaspirar los pacientes o hacer una angioplastia convencional. La tromboaspiración de rutina no mejora los resultados en el infarto agudo de miocardio. Aquí viene a la izquierda el resultado del estudio ETAPAS y el TASTE a la derecha donde no hay beneficio, curvas completamente distintas.
Sin embargo, las guías de cardiología, como la del American College de Infarto del año 2013, seguían diciendo que la tromboaspiración manual parece un procedimiento razonable. El estudio total de más de 10.000 pacientes que comparó tromboaspiración versus angioplastia sola mostró que no hay ninguna reducción en los eventos vasculares mayores, ni en la mortalidad, ni en el shock cardiogénico. Lo que sí se observó es un aumento significativo de más de 2 veces de la tasa de accidente cerebrovascular con trombectomía. Obviamente este es un resultado preocupante que hace que la trombectomía, la aspiración de rutina, no sea recomendable hoy en el infarto agudo del miocardio. Por lo tanto, podríamos decir que el concepto es razonable, que la aspiración de rutina no reduce el tamaño del infarto ni mejora la sobrevida, los catéteres son costosos y, digamos, aumenta la tasa de accidente cerebrovascular. Con la información actual, dejamos la decisión a los hemodinamistas, aquellos pacientes que no reperfunden inicialmente, que tienen trombos masivos, tromboaspirar solo casos seleccionados y no como un procedimiento de rutina. ¿Cuál es la realidad de la reperfusión en Argentina? En este estudio de García Escudero, publicado en la Revista Argentina de Cardiología, podemos ver que el tiempo paciente es un tiempo muy prolongado en nuestro país, el tiempo que se demora en atender al paciente una vez que llega al sistema de atención médica y el tiempo que se tarda en instituir el tratamiento constituyen en promedio una demora de 4 horas para la reperfusión, que como vimos es un tiempo muy elevado que redunda en menor beneficio en la sobrevida. En el registro SCAR realizado por la Sociedad Argentina de Cardiología sobre 610 pacientes con infarto agudo de miocardio, podemos ver que en Argentina, en centros calificados, casi un 40% de los pacientes queda sin recibir tratamiento de reperfusión. Y el 60% que va a un tratamiento de reperfusión lo hace en su mayoría con angioplastia primaria, solamente un 22% recibe tratamiento fibrinolítico. La causa principal de no reperfusión en nuestro país es la consulta tardía del paciente que vemos aquí en color naranja. Si comparamos estos resultados con los ocurridos 15 años atrás en nuestro país, podemos ver que ha aumentado la tasa de reperfusión, ha bajado significativamente el uso de fibrinolíticos, ha aumentado la angioplastia primaria y ha aumentado la cantidad de pacientes que reperfundimos más allá de las 12 horas. La explicación de esto es que al utilizar hemodinamia, nosotros reperfundimos pacientes aún pasado el tiempo que las guías dicen que son útiles para trombolítica. Aquí tenemos la comparación temporal de las estrategias de reperfusión de los últimos años. Fíjense cómo la reperfusión total viene aumentando en forma significativa, con un franco descenso de los fibrinolíticos en rojo y un aumento de la angioplastia primaria, que lo vemos en las barras en color naranja. Hemos presentado un trabajo con los colegas del Consejo de Emergencia, donde analizando en el registro SCAR podemos ver que la mortalidad en el infarto de miocardio en Argentina también es una cuestión de seguro médico. Es así que los pacientes que tienen obra social o seguro médico reciben con más frecuencia tratamiento de reperfusión y dentro del tratamiento de reperfusión con más frecuencia la angioplastia primaria, mientras que los pacientes que no tienen seguro médico ni cobertura social reciben o fibrinolíticos o no reciben ningún tratamiento de reperfusión. La mortalidad del infarto en Argentina es de 8%, los tratamientos son afectados por las coberturas de los pacientes con prepagas tienen más frecuentemente angioplastia primaria y los pacientes sin obra social tienen más mortalidad. Entonces, en la vida real, en Argentina, aproximadamente un 40% de los pacientes no reciben ningún tratamiento de reperfusión. La demora y los resultados de la angioplastia primaria son los mayores determinantes de la mortalidad. Los resultados no son iguales en horas nocturnas, los tiempos son mayores. La angioplastia primaria no está disponible en todo el país, la transferencia de pacientes no está bien organizada y la cobertura social, como vimos, influye en el método de reperfusión elegido.
Bien, a la reperfusión hay que ayudarla. Una vez que nosotros realizamos fibrinolíticos o colocamos un stent, dejamos al abrir el vaso responsable un terreno favorable a la retrombosis y a la reclusión del vaso. Es necesario entonces iniciar una terapéutica que impida la reclusión a fines de evitar el reinfarto. ¿Cómo hacemos esto? Nos paramos frente a un paciente, evaluamos su riesgo de sangrado, elegimos la estrategia de reperfusión y seleccionamos el tratamiento adyuvante de acuerdo al riesgo de sangrado y la estrategia de reperfusión elegida. ¿Cómo conocemos el riesgo de sangrado de nuestro paciente? Utilizamos algún score, en este caso vamos a usar el score Crusade, las variables que tomamos están a la izquierda. Cuando el paciente supera un puntaje de 40, hablamos de un riesgo de sangrado alto, y cuando supera un puntaje de 50, hablamos de un riesgo de sangrado muy alto. Podemos ver en el registro Crusade, en las columnas de arriba, que cuando el paciente tiene un infarto con elevación del ST sobre 42.918 pacientes, el 50% tiene riesgo de sangrado alto o muy alto. Es entonces que entran en juego las estrategias para evitar el sangrado, que el infarto tiene mucha importancia, y sobre todo tratar de evitar esquemas antitrombóticos que provoquen sangrado, utilizar la vía radial, si usamos la vía femoral, usar dispositivos de cierre, y tratar de que el paciente tenga el esquema de tratamiento antitrombótico que esté de acuerdo a la estrategia que recibió como terapia de reperfusión inicial. Vamos a ver un poco el tratamiento adyuvante a la reperfusión. Vamos a ver 3 escenarios clínicos: reperfusión con líticos, donde quiero proteger al paciente de la retrombosis por la persistencia de plaquetas activadas en la base del trombo; la reperfusión con angioplastia primaria, donde lo quiero proteger sobre la trombosis de stent y la reperfusión del vaso; y la estrategia en pacientes sin reperfusión para protección de la reclusión. Todos nuestros pacientes, excepto contraindicación, reciben aspirina. Esto es clase 1 en todas las guías. Utilizamos una dosis de carga de 325 miligramos y luego damos 162 miligramos, que es la dosis del estudio ISIS. En forma práctica en Argentina utilizamos 100 miligramos día. El clopidogrel lo asociamos a aspirina en pacientes con tratamiento fibrinolítico. Esto se demostró en un estudio que se llamó Clarity TIMI 28, donde se investigó si el clopidogrel tenía efectos sobre los eventos vasculares en los pacientes con infarto que habían recibido fibrinolíticos y sobre la perfusión de la arteria responsable del infarto. En ese estudio se vio que hay una reducción significativa de 36% en el punto final primario, que es la probabilidad de la arteria ocluida relacionada con el infarto, muerte o infarto de miocardio al momento de la angiografía previa al alta. Necesitamos tratar solamente 15 pacientes con clopidogrel y aspirina para evitar un evento del punto final primario. El clopidogrel es beneficioso en casi todos los grupos de pacientes, independientemente de la heparina utilizada, el fibrinolítico utilizado y la localización del infarto. Un estudio mucho más grande que tomó pacientes con tratamiento fibrinolítico y pacientes sin estrategia de reperfusión, que se llamó COMIT. Este estudio también tenía como objetivo ver si el agregado de clopidogrel a la aspirina reducía los eventos vasculares en pacientes con infarto con elevación del ST. En ese estudio se observó una reducción significativa de la mortalidad de 7% en los pacientes que recibían clopidogrel respecto a los que recibían solamente aspirina. Esta reducción implica tener que tratar 167 pacientes para salvar una vida. Además, la combinación aspirina-clopidogrel redujo los eventos del punto final primario. Esta reducción es mucho más significativa en las primeras 6 horas de tratamiento del infarto, pero persiste hasta la hora 12, y es independiente si el paciente recibió trombolíticos o no recibió un tratamiento de reperfusión.
Comparando los estudios, el estudio COMET es mucho más grande, tiene 46.000 pacientes, los pacientes son más añosos, la mitad solamente recibió trombolíticos, no tiene dosis de carga de clopidogrel y el tratamiento dura 15 días. El estudio Clarity, el objetivo fue la permeabilidad, pacientes más jóvenes, todos recibieron trombolíticos, recibieron carga y la duración del tratamiento fue de 3 días. Comparando beneficios, cada 1000 pacientes tratados, habíamos visto en el estudio ISIS-2 con aspirina solamente que se prevenían 40 muertes, infartos no fatales o accidentes cerebrovasculares. Con el estudio COMET, agregando clopidogrel a la aspirina por 2 semanas, se previenen 10 muertes, reinfartos o accidentes vasculares cerebrales adicionales. Podríamos decir que en total prevenimos 50 eventos vasculares mayores cada 1000 pacientes tratados con la combinación de aspirina y clopidogrel por pocas semanas luego de un infarto. Con la aparición de los nuevos antitrombóticos, en este caso el prasugrel, comparado con clopidogrel en el estudio Triton, esta es la rama de pacientes del Triton que tenían infarto con elevación del ST, se observó una reducción significativa de la muerte, el infarto y el accidente cerebrovascular con prasugrel respecto al tratamiento con clopidogrel. Necesitamos tratar 42 pacientes con prasugrel para evitar un evento del punto final primario, un evento vascular mayor. El prasugrel lo damos en la sala de emergencia en pacientes para angioplastia primaria. Está contraindicado si el paciente tiene un accidente cerebrovascular previo. Si el paciente es añoso o bajo peso, preferimos otra tienopiridina. No utilizar en pacientes que han recibido trombolíticos o que no han sido reperfundidos. Solamente es una droga para utilizar en el contexto de la angioplastia primaria. Con la aparición del ticagrelor y la realización del estudio Plato, que tuvo su rama de infarto con elevación del ST, que fueron 7.544 pacientes, que fueron randomizados a recibir ticagrelor versus clopidogrel. El ticagrelor redujo en forma significativa el infarto agudo del miocardio, comparado con clopidogrel, en un 20%. En el estudio Plato también se observó una reducción de la mortalidad cardiovascular con ticagrelor respecto a clopidogrel en pacientes con infarto agudo del miocardio. En este caso, la reducción de la mortalidad no llegó a la significación, aunque la tendencia es claramente favorable a ticagrelor. Las heparinas han sido utilizadas desde hace mucho tiempo en el infarto con elevación del ST, junto con los trombolíticos. En el estudio GUSTO 1 se mostró la utilidad de la heparina no fraccionada junto con TPA, y en ese mismo estudio se ve que ningún esquema de heparina no fraccionada logró mejorar la performance de la streptokinasa y la adición de heparina incrementó el sangrado motor. Luego de esto apareció el estudio EXTRACT-TIMI 25. Los pacientes que habían recibido fibrinolíticos serán randomizados a recibir enoxaparina en un bolo de 30 miligramos intravenoso y después una dosis de 1 miligramo kilo cada 12 horas en forma subcutánea versus heparina no fraccionada. Evaluación a 30 días del punto final primario de muerte, infarto no fatal y del punto final de seguridad de hemorragia mayor. Aquí podemos ver cómo la enoxaparina reduce en forma significativa la muerte y el infarto no fatal en un 17% con respecto a la heparina no fraccionada. La reducción es significativa en todos los grupos de tratamiento, sobre todo con fibrino específico. El grupo de pacientes con streptokinasa cruza la unidad. Luego aparece en la revista europea de cardiología un trabajo analizando estos pacientes donde se ve que el beneficio es aún significativo con streptokinasa. Fondaparinux reduce la incidencia de reinfarto o muerte en comparación con placebo o la heparina sola. Beneficios evidentes a 8 días, se sostienen por 6 meses. No son beneficiosos en la angioplastia primaria. El beneficio sobre todo es marcado en aquel paciente que recibe trombolíticos y en aquel paciente que no va a una estrategia de reperfusión.
Las guías de cardiología marcan la utilidad de estas drogas, dejan en libertad de elección el esquema de anticoagulación. Podemos utilizar heparina sódica, enoxaparina o fondaparinux, aunque la evidencia para enoxaparina es mayor que la evidencia para heparina sódica. Los pacientes reperfundidos con fibrinolíticos deben recibir anticoagulación por un mínimo de 48 horas y si usamos heparina de bajo peso molecular hasta el día 8 o el alta. Inhibidores de glicoproteína 2B3A de máxima utilidad en la angioplastia primaria. Los metaanálisis muestran reducción de la mortalidad con alcicimab a 30 días. Esta reducción es del 32%. No aumenta significativamente el flujo TIMI-3-ATC y la administración debe ser utilizado en la sala de hemodinamia cuando el hemodinamista lo decida y no como pretratamiento en la unidad coronaria. El uso de la bilirrubina en el infarto pasó por dos etapas. En la primera, en el estudio Horizon-AMI, se redujo la hemorragia y a largo plazo se redujo la mortalidad. Luego, en el estudio Euromax, esta reducción no fue tal, sobre todo si utilizábamos la vía radial. En este metaanálisis, publicado por Sabatini en Lancet en 2014, tenemos listados todos los estudios, entre los cuales se incluye el Horizon y el estudio Euromax. Fíjense que si uno utiliza bivalirudina, aumenta la tasa de trombosis de stent aguda, sobre todo en la etapa aguda post-revascularización, aumentan los episodios de isquemia que llevan a una revascularización, aumenta el infarto de miocardio, con lo cual, como ven ahí arriba, aumenta el MACE en forma significativa. No hay diferencias en mortalidad contra heparina, hay aumento de la tasa de infartos y trombosis de stent, hay disminución del sangrado, pero solo cuando se utiliza rutinariamente 2B3A. Cuando uso provisionalmente el 2B3A, no hay disminución de evento y no hay mayor sangrado, con lo cual la bivalirudina ha quedado relegada en la actualidad a aquellos pacientes que no pueden recibir heparina por alguna razón o como preferencia en aquellos pacientes de muy alto riesgo de sangrado en los cuales habría que utilizar 2B3A. Este sería un esquema recomendado para aquellos pacientes que reciben tratamiento con líticos o que no son reperfundidos. Todos los pacientes sin contraindicación deben recibir aspirina o aspirina clopidogrel y un antitrombótico tipo enoxaparina, fondaparinux o heparina no fraccionada. Si utilizamos enoxaparina, lo hacemos hasta el día 8 o el alta del paciente, lo que ocurra primero. Si utilizamos fondaparinux, lo mismo. Y la heparina no fraccionada solamente por 48 horas. Si el paciente va a una angioplastia primaria, debe recibir también la aspirina y en este caso tenemos las tres drogas para elegir: carga de clopidogrel de 600 mg, prasugrel de 60 mg o epicarelor de 180 mg. La carga de las drogas se realiza previo a la angioplastia primaria. Y al momento de la angioplastia podemos elegir un esquema con heparina, inhibidor 2B3A o bivalirudina. Como vimos, preferentemente la heparina con inhibidor, si es necesario, sería el esquema de elección. Respecto a la terapia antiplaquetaria, quiero remarcarles que si usan tratamientos fibrinolíticos o no son reperfundidos los pacientes, la evidencia es a favor de clopidogrel, no hay data para prasugrel o ticagrelor. En aquellos pacientes que van a angioplastia primaria, preferimos ticagrelor o prasugrel y aquellos pacientes no elegibles para estas drogas podrán recibir clopidogrel durante 12 meses y en este caso deben considerar el tratamiento de 150 miligramos durante la primera semana de internación del paciente en el hospital. Debo decirles que no hay evidencia de eficacia y seguridad para la combinación de todas las drogas en los pacientes con alto riesgo de sangrado. Es decir, recuerden que en el PIMI 25 solo un 28% de los pacientes utilizaron las tres drogas, que no hay datos de eficacia y seguridad que apoyen el uso de ticagrelor y prasugrel
con pacientes que reciben trombolíticos, y que si no podemos usar un triple esquema porque nuestro paciente tiene un riesgo alto de sangrado, deberíamos preferir un esquema para TPA con enoxaparina, además de la aspirina, y para streptokinasa con clopidogrel, además de la aspirina. Estas son las recomendaciones del consenso de infarto con elevación del ST de la Sociedad Argentina de Cardiología respecto al abordaje, a los tipos de stent y a la medicación coadyuvante. No los quiero aburrir con lo largo de la diapositiva. Sepan que recomendamos la vía radial sobre la vía femoral, si es posible la utilización de stent con drogas, y la medicación coadyuvante, como vimos, preferencia de las drogas más potentes, no utilizar durante el procedimiento la tromboaspiración en forma rutinaria ni los dispositivos de protección contra embolia distal. Finalmente, dos palabras sobre las complicaciones que pueden esperar en el infarto agudo de miocardio. Acá están representadas todas ellas: las arritmias, el compromiso del ventrículo derecho, la presencia de trombos intraventriculares, la insuficiencia cardíaca, las complicaciones mecánicas, la expansión, los aneurismas, en fin, son múltiples las complicaciones que, como ustedes saben, son más frecuentes en pacientes que tienen infarto no reperfundido. Hemos elaborado un algoritmo de toma de decisiones en el shock cardiogénico que quizás tengan que tenerlo presente cuando reciben un paciente con shock cardiogénico. Lo ideal sería tener angioplastia primaria, pero si no pueden tener angioplastia primaria, deben realizar de todas formas trombolíticos y derivar al paciente a un centro con capacidad de asistencia, con balón de contrapulsación si hiciera falta y con capacidad para hacer una coronariografía. En aquel centro la coronariografía es mandatoria porque la revascularización es la estrategia de elección en los pacientes en shock cardiogénico. Esta revascularización debe hacerse de forma lo más rápido posible dentro de las 12 horas del inicio del shock o las 36 horas del inicio del infarto. En el momento de la coronariografía, la opción de revascularización podrá ser una cirugía, si el paciente tiene lesión compleja de 3 vasos o tronco, o una angioplastia del vaso responsable con revascularización de los demás vasos, por vía de angioplastía. Sin duda, las complicaciones más temibles que uno puede enfrentar en un infarto agudo de miocardio son las complicaciones mecánicas. Estas son la ruptura septal ventricular, la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo y la ruptura mitral. La incidencia es baja, el tiempo es en general en la primera semana del infarto. En la ruptura del septo interventricular se encuentran en casi todos los pacientes con un soplo bien auscultable en precordio. En la ruptura de la pared libre, ingurgitación yugular, taponamiento y disociación electromecánica. Y en la ruptura mitral, edema pulmonar y un soplo que se ausculta en la mitad de los pacientes. Es común el frémito en la ruptura septal ventricular. El eco hace el diagnóstico inmediatamente, viendo el shunt en la CIB, el derrame pericárdico con taponamiento en la ruptura de pared libre y la insuficiencia mitral severa con el desprendimiento de parte del músculo papilar en la ruptura del músculo papilar. El SWAN, si llegan a colocarlo, puede también ayudar al diagnóstico. Estas complicaciones son de resorte quirúrgico en forma inmediata. Tienen el diagnóstico de una CIB, estabilizan al paciente, hablan con el cirujano y deciden la cirugía lo antes posible. La ruptura de la pared libre es una emergencia, hay que llevar al paciente a quirófano inmediatamente. En muchos casos el paciente fallece antes de poder realizar la cirugía y la ruptura del músculo papilar genera un edema de pulmón en el cual el paciente tiene que ser rápidamente intubado y llevado a quirófano luego del diagnóstico para reparar la válvula o directamente reemplazarla. Finalmente, las arritmias son muy frecuentes en el infarto. Puede presentarse cualquiera de estas arritmias que están en la lista, pero sin duda las más comunes son la bradicardia sinusal y las extrasistolia ventricular. Hemos elaborado también un esquema en la Sociedad de Cardiología para el tratamiento de las arritmias, que las dividimos en ventriculares y supraventriculares. Básicamente, y para no marearlos, sepan que si el paciente tiene descompensación hemodinámica, cualquiera sea la arritmia que presente, debe ser tratado en forma eléctrica con cardioversión.
Si el paciente está estable y presenta la arritmia, tenemos tiempo para la reversión farmacológica si así lo requiriera. En el caso de la taquicardia ventricular sintomática o la fibrilación ventricular, son siempre resorte de la cardioversión eléctrica. Ha llegado el momento del alta, el paciente debe tomar aspirina de por vida. La segunda droga, que podrá ser clopidogrel, prasugrel o ticagrelor en las dosis que así figuran, se da por un año. Hay un grupo de pacientes que podemos decidir seguir más allá del año. Las estatinas hay que utilizarlas inicialmente en dosis altas. El objetivo en el seguimiento ambulatorio será una reducción de la LDL por debajo de 70 miligramos de decilitro. Beta bloqueantes orales, excepto contraindicación en todos los pacientes. Inhibidores de enzima convertidora, bloqueantes receptores de angiotensina o espironolactona para infartos grandes, pacientes diabéticos con disfunción ventricular izquierda. Todas estas medidas farmacológicas no son nada si no hacemos lo que figura aquí. El paciente que fuma debe suspender el hábito tabáquico, debe aconsejarse a los pacientes de actividad física 30 minutos 7 días por semana, vacunarse anualmente contra la influenza, mantener una dieta adecuada, controlar el peso corporal, controlar la glucemia y la presión arterial con valores que no superen los 130-80. Estas medidas son tan importantes como las medidas farmacológicas. Finalmente quiero agradecer a los colegas de CONAREC por haberme invitado a dar esta presentación. Quedo a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias.